claro sol de la iglesia brillante, cuyos rayos de plata y zafiro iluminan el alma que errante en tinieblas marchará sin ti. Al excelso José tributemos alabanza de gloria y honor, y su augusto poder imploremos en la iglesia de Cristo el favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para disponernos a participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Vamos a encomendar en esta celebración a nuestros difuntos. Venimos en expiación por las benditas ánimas del purgatorio: Daniel Hidalgo Íñiguez, José Arevalo Barajas, Rogelio Sánchez Barragán, Anselma Saldaña Agraz, Rodolfo González Ponce, José Francisco Rosas Rojas. Por quienes viven, los miembros de la Sagrada Familia: Luis Enrique García Spence, Gloria Luz Spence, Cecilia Mercado, Arturo Terán Díaz, familia Arámbula López, familia Jaramillo por su salud, Evelyn y Alejandro Orizaga en su cumpleaños. En este mes de mayo pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, pedimos también su ayuda en esta situación, su materna protección, y también pedimos por todas las mamás vivas y difuntas. Celebramos a San José Obrero. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que has establecido para el género humano el precepto del trabajo, concede propicio por el ejemplo y con la protección de San José, que podamos cumplir con las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Te aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve con sus alas y nos salve. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha salido, de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa.
y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviene hacer unas precisiones antes de tratar de entender un poquito más el Evangelio. ¿Cuáles son esas precisiones? Primero, Jerusalén tenía solo un templo, o más bien Israel. Israel estaba dividido en diferentes provincias, dos de ellas eran las principales. La provincia del norte llamada Galilea, que se distinguía por una actividad económica muy fuerte, prolífica, que de alguna manera sostenía económicamente todo el país de Israel, y la otra, la del sur, Judea. Judea pues porque ahí estaba el templo, en Jerusalén. La provincia del sur, Judea, no se distinguía por ser rica, porque de manera agrícola pues no había mucha producción, a pesar de que sí tenían olivos, sí tenían higos y algunas otras cosas. Más bien su esfuerzo, pudiéramos decir, estaba en la crianza de animales. En el sur era más práctico criar animales, porque pues tenían la posibilidad de irlos pastoreando y llevarlos a diferentes lados y ya después regresar otra vez a Jerusalén. Incluso hay una piscina que se llama la piscina probática. Próbatos es oveja, y entonces en esa piscina llegaban a lavar a las ovejas ya que regresaban de caminar, ya que regresaban de haberlas llevado a que comieran, y ahí se bañaban y ya entraban pues a guardarlas. Pero en el norte existía podemos decir, un estereotipo. Los norteños eran ricos, pero ignorantes. Los sureños, los que vivían en Jerusalén, eran pobres, pero cultos. Entonces los sureños atacaban a los del norte diciendo: Galilea de los paganos, ¿puede salir algo bueno de Galilea? Pues no. Y los del norte, pues de alguna manera con su poder económico, se acercaban a los del sur. Ahora bien, si el templo era para todos, los beneficiados en la visita al templo eran los del sur, porque recibían gente del norte, gente de todos lados que iba a hacer su visita al templo, y entonces año con año recibían grandes cantidades, no de turistas, sí de peregrinos. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque Jesús no va a un templo a hablar. Dice el Evangelio, fue a una sinagoga, y en la sinagoga se meditaba la palabra de Dios. Era algo así como un círculo bíblico, pero no había culto. El culto solo estaba en Jerusalén. Entonces Jesús se presenta primero en la sinagoga. Segundo punto, en Galilea, en el norte, con sus paisanos, con sus coterráneos. Utiliza al final una palabra que es importante cuando dice: ningún profeta es bien visto en su patria. La palabra patria no es porque Galilea fuera otro país, sino porque más bien está referido a padre, pater y patria, es decir, a la tierra de su padre, a la región en donde vive su familia. Pero hay un elemento que sobresale en medio de todos, y es cuando los mismos galileos, que no son tan cultos, como ya habíamos dicho, que tampoco saben mucho quizá a profundidad de las escrituras, se preguntan: ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿No están con nosotros sus hermanos, sus hermanas? Incluso mencionan a 4 de ellos. Efectivamente, el decir primero el hijo del carpintero significa que José está vivo, es decir, lo conocen y se dedica a actividades de construcción muy probablemente. La palabra griega que se utiliza para designar a José es tecton, es decir, constructor, de ahí la palabra arquitecto. Entonces tecton, eso es José, es alguien que se dedica a la construcción, muy probablemente emplear recursos de madera y otras cosas, pero no es
un ebanista o alguien que trabaje la madera quizá de una manera artística. No, más bien su trabajo es sencillo. Ese es José. Y lo conocen. Por eso, por ese oficio tan humilde y tan sencillo, desprecian a Jesús al decir, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Qué puede enseñarnos? En otras palabras, es un punto importante. Y junto con esto se añade más que Jesús se siente incómodo precisamente porque las personas en cualquier otro lugar creían primero con su palabra. Primero lo escuchaban y creían. Y después Jesús hacía los milagros para confirmar lo que estaba diciendo. Aquí con ellos no hace milagros porque para empezar no creen y es su propia gente. De este evangelio pudiéramos encontrar dos elementos para nuestra vida propia, para nuestra aplicación. El primero de ellos es que es difícil reconocer a Jesús fuera de los sacramentos. Es fácil venir al templo y decir, aquí está Jesús presente en la Santísima Hostia consagrada, en el Santísimo Sacramento. Es fácil identificarlo aquí presente, en el momento de celebrar la misa. Pero qué difícil es reconocerlo ahí, en las personas sucias, marginadas, tristes, enfermas, ancianas. Ahí también está Jesús. Tristemente, sus parientes no lo reconocieron y al no reconocerlo, Jesús tampoco actuó. Si no le reconocemos a Jesús allá en lo ordinario de nuestra vida, es posible que tampoco actúe, que permanezca en silencio, no porque no pueda hacerlo, sino porque ante nuestra incredulidad no es necesario hacerlo. El otro punto es precisamente sobre San José. San José, cuyo nombre ni siquiera se menciona en el Evangelio, de alguna manera ha forjado el carácter de Jesús, ha ayudado a la crianza de Jesús. Y el modelo de hombre que recibe Jesús es el de José. Jesús empieza a ser hombre a través de José, hombre en el sentido humano, pero también hombre en el sentido de varón. Jesús crece como varón gracias al ejemplo de José. No es un niño abandonado, cuyo padre murió a una muy tierna edad y entonces el niño crece solo a las faldas de su madre. No, es un niño que crece con su padre, incluso hasta la adultez. Vamos a pedir al Señor entonces que nos ayude a reconocerlo ahí en donde resulta más difícil para nosotros, pero que también nos ayude a dejarnos guiar por la ayuda del patriarca San José en su iglesia, para poder también así alcanzar un día el encuentro gozoso con Dios, el encuentro con Jesús. Encomendemos en esta celebración las necesidades de todos ustedes. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos propicio que los dones ofrecidos
se conviertan en protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo Es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. El unión coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, el cardenal José Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense como hermanos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Juntos hacemos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y te adoro sobre todas las cosas. Deseo recibirte en estos momentos, mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que el pecado me separe de ti. Oremos. Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que a ejemplo de San José llevemos en nuestro corazón las pruebas de tu amor y gocemos siempre del fruto de la paz eterna. Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un muy buen día.